parte de los riesgos, ¿no? Ahí nos habíamos quedado, ¿no? Que hay dos componentes del riesgo, riesgo sistemático, riesgo no sistemático, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a ver el modelo de KPM, que este modelo justamente viene de las siglas de Capital Asset Pricing Model, ¿no? Este modelo ha sido planteado, pues, por estos tres autores, que es William Sharpe, Lindner y Mosin. Es un modelo que se emplea justamente para determinar qué relación hay entre la rentabilidad, ¿ya? Entre la rentabilidad de algún portafolio o de algún activo, ¿sí? Cuando el mercado de capitales justamente está en equilibrio. Hay varios supuestos que están detrás de este modelo, ¿ya? Y uno de los supuestos es que los inversionistas van a tener expectativas, todo esto va a funcionar en un mercado perfecto, van a tener expectativas homogéneas, ¿ya? Eso es lo que está detrás. Se asume también que los inversionistas van a determinar el portafolio óptimo utilizando este modelo de Markowitz. Este modelo de KPM se utiliza para poder calcular el rendimiento promedio, ¿sí? El rendimiento esperado, puede ser de un activo individual o incluso hasta de un portafolio, ¿ya? ¿En función a qué? Si es en el caso de un activo individual, es en función a la tasa de interés de un activo libre de riesgo, dice, más un beta, ahorita hablaremos del beta, más un beta multiplicado por una prima de riesgo, es decir, la diferencia o el exceso que va a haber entre el rendimiento de mercado y la tasa de interés libre de riesgo, ¿ya? Entre el rendimiento de mercado y la tasa de interés libre de riesgo. Entonces, vamos a tener el rendimiento esperado del activo, la tasa de interés libre de riesgo. ¿Qué es el beta? El beta lo que nos menciona es la sensibilidad, es decir, qué tanto va a cambiar o se va a modificar o se va a ver afectado, beneficiado el rendimiento de este activo individual conforme haya movimientos en el rendimiento de mercado, ¿ya? Eso es lo que nos mide, la sensibilidad del activo I al movimiento de mercado. Y eso justamente, por eso que también el beta es una medida de riesgo también del activo, ¿ya? Entonces, en KPM les decía, ¿no? Que este modelo se ha construido sobre varios supuestos, ¿ya? Algunos supuestos justamente son los de Markowitz, ¿no? Que los inversionistas pues van a ser aversos al riesgo, que va a haber ese tema de la insaciabilidad del inversionista, es decir, siempre van a preferir más retorno a menos retorno, van a ser inversionistas racionales, los mercados van a ser eficientes, ¿ya? Los inversionistas van a tener expectativas homogéneas también y que pues estos son tomadores de precios, es decir, que no hay un inversionista que pueda ser tan grande como para poder influir sobre los precios. Esta ecuación del KPM, esta que está aquí, se va a representar gráficamente en una línea que se le va a denominar la línea del mercado de valores, o en inglés sería la SML, la Security Market Line. Entonces, recordemos que en la CAL y en la CML, recuerdan la Capital Allocation Line y la Capital Market Line, o la línea de mercado de capitales, o la línea de asignación de activos, ¿qué se utilizaba como medida de riesgo? ¿Qué se utilizaba como medida de riesgo? ¿Recuerdan? Este riesgo, que es el riesgo total, es decir, utilizábamos la desviación estándar, ¿se acuerdan? Lo que hemos visto. No sé si puedo tener una gráfica. Acá. Esta era nuestra medida de riesgo, la desviación estándar. La desviación estándar, justo lo que mide es el riesgo total, ¿ya? Sin embargo, ahora, cuando estemos dentro del modelo de KPM, vamos a ver que la SML, que es la representación gráfica del KPM, va a representar el riesgo sistemático,
¿ya? Se va a utilizar, lo que se va a utilizar aquí es el riesgo sistemático. Y este riesgo sistemático es justamente el beta, ¿ya? Entonces, esta es digamos, la diferencia que vamos a ver. Ahora, la CAL y la CML se aplican solo a carteras que son eficientes, ¿sí? Se aplican a carteras eficientes. Recuerdan que de esas carteras que están que estaban dentro de la frontera eficiente, a esas lo que hacemos es agregarle un activo libre de riesgo. Y así es como nace, pues, la CAL y así es como nace la CML, ¿no? En el caso, pues, de que el portafolio riesgoso sea el de mercado, ¿ya? Pero es que a carteras eficientes justamente le agregamos eso, ¿no? Se aplica para eso. Mientras que la SML, ¿ya? La línea de mercado de valores, se aplica para cualquier tipo de portafolios o carteras. Uno es que independientemente de si sean eficientes o no, y el otro también es que se puede utilizar para activos individuales, ¿ya? Para activos individuales. Entonces, como decía, ¿no? Este KPM se va a aplicar para portafolios de activos como también para activos individuales. El beta de un portafolio va a ser igual al promedio. A ver, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular el rendimiento promedio el rendimiento esperado de un portafolio? Partiendo del KPM, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que el rendimiento esperado de ese portafolio va a ser igual a la tasa de interés libre de riesgo más, aquí ya no utilizaremos el beta de un activo individual, sino el beta del portafolio, ¿ya? El beta del portafolio. Y esto multiplicado por la prima de riesgo, es decir, el rendimiento de mercado menos la tasa de interés libre de riesgo, ¿ya? Ahora, este rendimiento, beta del portafolio tiene la misma interpretación, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí es qué tan sensible va a ser el portafolio P con respecto a movimientos que puedan darse en el mercado, ¿ya? Es una medida de riesgo del portafolio. La pregunta siguiente sería, ¿cómo calculamos este beta del portafolio a partir de los activos individuales? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar en cuenta, para el beta del portafolio, vamos a tomar en cuenta el beta de los activos individuales y también el peso que tiene cada activo dentro del portafolio, ¿ya? El peso que tiene cada activo dentro del portafolio. Entonces, si tenemos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un portafolio donde dice que la mitad de los fondos de este portafolio se van a destinar a unos donde van a tener un beta de 1.5. Luego, el 30% se va a destinar a invertirlo en acciones que tienen un beta de 1.9 y el resto, es decir, el 20%, se va a invertir en T-bills, ¿ya? En estos que son libres de riesgo. Entonces, ¿cuál es el beta del portafolio? Pues el beta del portafolio será suma ponderada de betas individuales, ¿no? Entonces, el factor de ponderación es justamente el peso. Entonces, el peso, que sería 0.5, porque 50 por la mitad de los fondos, 0.5 por el beta, que es 1.5, más el 30% por el beta, que es 1.9, más el 20% restante por el beta de los T-bills. Los T-bills son considerados justamente los activos libres de riesgo. Por lo tanto, tienen un beta igual a 0. ¿Ya? Entonces, con esto nos sale un beta de portafolio de 1.32. Entonces, el beta de este portafolio, ese es el resultado, ¿no? 1.32, ¿ya? Todos los portafolios beta esperados deben, dice, de caer
dentro de sobre la SML. Entonces, si el retorno esperado de mercado es 9% y la tasa de interés libre de riesgo es 3%, entonces el retorno esperado del portafolio dado por el KPM, ya en función al modelo de KPM, lo que hacemos aquí es reemplazar, ¿no? Tasa de interés libre de riesgo 3%, beta, que es lo que hemos calculado del portafolio, 1.32%, rendimiento de mercado 9%, tasa de interés libre de riesgo de 3%, y con eso tenemos pues que el rendimiento esperado del portafolio va a ser 10.92%. ¿Ya? Entonces, eso, así es como podremos calcular el rendimiento del portafolio a partir del modelo de KPM. A ver, ¿qué es esto? No sé, estoy viendo los nombres desconocidos. Entonces, estábamos diciendo, ¿no? Que el rendimiento promedio, entonces, del portafolio dado el KPM va a ser en función al beta del portafolio y en función a la prima de riesgo, ¿ya? Ahora, si consideramos que el único riesgo relevante para un activo individual, ¿no?, es la covarianza del retorno de este activo con el mercado, ¿ya? Con el mercado, es decir, acá donde estamos tomando solamente el riesgo sistemático, entonces, esa va a ser justamente la medida de riesgo, ¿no? El riesgo sistemático, ¿ya? Entonces, acá graficamos esta línea del mercado de valores o la Security Market Line y tenemos, pues, que como punto de intercepto la tasa de interés libre de riesgo, ¿verdad? Y luego que dice más el beta por la prima de riesgo, ¿no? Que sería la diferencia entre el rendimiento esperado de mercado menos la tasa de interés libre de riesgo, ¿sí? Y si hablamos de que si es que este portafolio fuera un portafolio de mercado, su beta es igual a 1. Es decir, si este portafolio fuera de mercado, este beta de aquí es igual a 1, ¿ya? Entonces, así es como se grafica esta línea de mercado de valores. Entonces, a esta ecuación de la línea de mercado de valores, ¿sí? A esta ecuación de la línea de mercado de valores, se le puede reordenar también de esta manera. Ojo, que aquí, esto es la prima de riesgo, ¿ya? El rendimiento de mercado menos la tasa de interés libre de riesgo, ¿no? Lo que está en el numerador, ¿sí? Y luego, la covarianza entre la varianza de mercado, esto es lo que justamente es el beta, ¿ya? Entonces, lo único que estamos haciendo es reemplazar aquí, ¿ya? Entonces, eso es lo que se está... acá lo puse, ¿no? Acá lo puse.
Entonces, la covarianza del activo individual con respecto al mercado sobre la varianza de mercado es el beta, ¿ya? El beta de ese activo individual. Y eso es lo que denominamos riesgo sistemático. Entonces, en KPM, lo que se calcula el rendimiento, se puede calcular el rendimiento esperado, sí, pero en función al riesgo sistemático, ¿ya? Mientras que lo que habíamos hecho para la CAL, para la CML, para la frontera eficiente inicial, es utilizar como medida de riesgo no solamente lo sistemático, sino también lo no sistemático. Es decir, habíamos utilizado la desviación estándar, que es justamente el riesgo total. Entonces, tenemos aquí a la SML, que es la gráfica que grafica justamente al KPM, ¿no? Acá tenemos a la tasa de interés libre de riesgo, esta es la pendiente de esa línea de mercado de valores, ¿no? Y les decía, si ese portafolio M es el portafolio de mercado, en ese caso el beta es igual a 1. ¿Ya? El portafolio de mercado tiene un beta igual a 1. ¿Y por qué tiene un beta igual a 1? ¿Por qué creen que tengo un beta igual a 1? ¿Alguna idea? Mirando acá. Porque si estamos diciendo que el beta es la covarianza de I con respecto al mercado sobre varianza de mercado, si ese I va a ser justamente el portafolio de mercado, entonces la covarianza de algo con respecto a sí mismo es la varianza, ¿no? Entonces sería varianza sobre varianza y eso es lo que nos da igual a 1, ¿ya? Por eso es que el beta en ese caso es igual a 1. Entonces, acá tenemos, ese es justamente, ¿no? Por eso es que el beta de mercado es 1, ¿ya? Ahora, para terminar, hacemos aquí un comparativo, ¿no? Entre la CML y la SML, es decir, entre la Capital Market Line y la Security Market Line. La diferencia es un poco lo que he estado mencionando, ¿no? En la línea de mercado de capitales, la medida de riesgo era el riesgo total, es decir, desviación estándar. Mientras que en esta ecuación o esta línea que representa el KPM, que es la línea de mercado de valores, la medida de riesgo es el riesgo sistemático, es decir, el beta, ¿ya? La CML nos muestra cuál es el trade-off entre el riesgo total, ¿sí? Riesgo total y el retorno, ¿no? Para una combinación, para una mezcla de ¿qué? De un portafolio de mercado, ¿se acuerdan? Un portafolio riesgoso, que en este caso es un portafolio de mercado, y un activo libre de riesgo, ¿ya? Mientras que en la SML nos muestra el trade-off entre el riesgo sistemático, porque no hablamos de riesgo total, sino riesgo sistemático, y el retorno, que puede ser el retorno de un activo individual o puede ser el retorno incluso de un portafolio, ¿sí? Ya habíamos visto que el KPM se aplica para calcular rendimientos esperados de un activo individual o de un portafolio también. En la CML lo que muestra son portafolios eficientes, ¿ya? Portafolios eficientes, bien diversificados. Mientras que en la SML muestra portafolios que sean eficientes y no eficientes, que es en el caso de activos individuales. Ese sería el paralelo que haríamos entre la CML y la SML, entre la línea de mercado de capitales y la línea de mercado de valores, que es la que gráfico representa de manera gráfica al KPM. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Profesora, considerando el mercado de criptomonedas, o sea, tomando en cuenta de que suele tener una alta volatilidad y una falta de regulación, ¿qué tan aplicable o qué tan limitado sería usar el KPM en ese tipo de mercados o no se puede?
A ver, en el caso del KPM, lo que se hace es utilizar, si ustedes ven, son poquitas variables nada más las que se toman en cuenta acá, ¿no? Vamos a la ecuación inicial. Se toma en cuenta la tasa de interés libre de riesgo, que es como digo, el retorno, la tasa que paga un activo que es libre de riesgo, ¿no? Que en este caso es un certificado del Tesoro de Estados Unidos, ¿ya? Y acá es donde se toma en cuenta el rendimiento de mercado, pero es el rendimiento de un portafolio que sea representativo del mercado. Ahora, que en el caso de criptomonedas, ¿qué tan representativo sea el mercado? Porque hasta ahora todavía no se ha utilizado como, digamos, no se está tomando en cuenta como referente o parte de algo que sea representativo del mercado. En este rendimiento de mercado, lo que se hace es ver en la práctica, digo, ¿no? En la práctica es rendimiento de algún índice que justamente agrupe, un índice de acciones, que agrupe a las acciones de aquellas empresas pues más representativas del mercado, ¿no? Puede ser un índice Standard & Poor's, que generalmente se hace en realidad, o algunos pues si quieren un poco personalizar un poco más, puede ser un índice igual si es para el Perú General, o algún otro que depende del país o la región, que sea representativo de esa economía, que agrupe a empresas de diversos sectores o sectores que representen a esa economía, ¿ya? Pero son en base a rendimientos de activos, de acciones de esas empresas. Entonces, no se está aplicando, no se aplica en realidad para el tema de criptomonedas esta ecuación. Y no es no está dentro de lo que es rendimiento de mercado todavía. De repente, más adelante, pues, según la mayor presencia que haya, podría considerarse, ¿no? O sea, en la práctica, digo. Y este modelo de KPM, recuerden que ustedes cuando hemos visto el tema de la valorización de acciones, vimos y con ejemplos, ¿no? Mostrando casos, por lo menos un par de casos ahí que mostré de valorizaciones, se utiliza eso, ¿no? Se utiliza como rendimiento de mercado al rendimiento del índice de Standard & Poor's, ¿ya? Eso es lo que en la práctica se hace para justamente calcular el rendimiento de ese activo individual el rendimiento del activo individual, ¿no? O la tasa, o como quieran llamarlo, la tasa de rendimiento que requiere el accionista o el costo del equity, distintas denominaciones que recibe, pero es para calcular eso mismo. Y a partir de eso ya poder valorizar una empresa o calcular el WACC también, ¿no? Si es que fuera necesario. ¿Ya? Ok, chicos, entonces nos estamos quedando aquí, ¿ya? No se olviden para la próxima clase, para la próxima semana tenemos el control de lectura, ¿ya? Y cualquier novedad ya les voy a ir comentando a través de los delegados, les voy a ir escribiendo, ¿sí? Entonces nos estamos quedando hasta aquí.